Buenas tardes. Vamos a seguir con la segunda clase. Acá vamos a hablar de monitoreo básico de la ventilación mecánica y vamos a hacer un intento de innovación en esta clase. Vamos a intentar hacer un taller virtual. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Promover o despertar en ustedes el conocimiento o la curiosidad de que investiguen en la interfase del usuario y ventilador. Es decir, que estudien los ventiladores que ustedes tienen en sus unidades y aprendan a usar o a hacerse amigos de la interfase. Destacar la importancia del monitoreo como elemento fundamental en la asistencia de un paciente ventilado y brindar herramientas con fundamento teórico y aplicación práctica para diseñar y evaluar el sistema respiratorio de un paciente ventilado. Bien, a mí siempre me gusta definir un poquito de qué vamos a hablar como para tener un marco teórico, un marco referencial. Entonces, según mi humilde criterio, mi opinión, yo definiría a monitoreo como todas aquellas acciones y o mediciones que se pueden realizar en forma continua o en forma periódica para identificar el estado del sistema respiratorio en lo que son sus condiciones físicas o dinámicas, con el fin de tomar o evaluar el efecto de las decisiones o intervenciones que se realizan en el seteo del ventilador, siempre siguiendo un criterio clínico de protección pulmonar, y esto incluye las variables primarias y las resultantes en todo tipo de ventilaciones y modos ventilatorios. Ese es un criterio, una definición bastante amplia que intentaremos ir desarrollando con el correr de los minutos. ¿Cuáles son los componentes del monitoreo? ¿Qué es lo que yo tengo que tener como conocimiento para hacer un monitoreo adecuado? Bueno, yo lo dividí en dos, en tecnológicos y fisiopatológicos, que también lo podríamos llamar clínicos. Lo que es tecnológicos, en conocimiento de la interfase de usuario, cómo están distribuidas las funciones del ventilador y las variables, cómo las muestra o dónde las muestra. Conocimiento del modo ventilatorio, así reconocer cuáles son las variables dependientes e independientes. Y desde el punto de vista fisiopatológico, o incluso como decía, le podríamos llamar clínico, conocimiento de la fisiología normal para poder interpretar cuál de estos componentes de la fisiología normal está alterado y también tener la posibilidad de hacer una correcta interpretación de las variables físicas del sistema respiratorio como son la complacencia y la resistencia. Si nosotros logramos manejar estos componentes e integrarlos adecuadamente, vamos a poder hacer un monitoreo de la ventilación mecánica eficiente y sobre todo beneficioso para el paciente. ¿A qué me refiero con el conocimiento de la interfase? Fíjense, acá tenemos la interfase con el usuario de distintos ventiladores, es decir, estas son pantallas de distintas marcas de ventiladores. Como ven, son distintos ventiladores, distintas empresas, distintas formas de mostrar los datos. Generalmente o posiblemente cuando uno se enfrente a alguna interfase de un paciente ventilador, sobre todo si no tiene mucha experiencia, lo primero que sienta es pánico. Es decir, ¿qué hago yo con todas estas cosas que se me están mostrando acá y qué es lo que quieren decir todos estos números? Entonces, bien, lo primero que yo tengo que hacer, que está un poco en los objetivos, es hacerme amigo de la interfase, acercarme al ventilador, si puedo con alguien que lo conozca y que me instruya mejor, si no, tratar de aprovechar cuando el ventilador está desocupado, si se puede, conectarlo a un pulmón de prueba e investigar cómo funciona en el ventilador, dónde están las variables que el respirador muestra, hacia dónde están las variables de control, dónde tiene el nombre del modo ventilatorio, dónde están las variables gráficas, dónde están las funciones, dónde se muestran los resultados, de dónde programo, etc. Entonces, fíjense, este ventilador, por ejemplo, tiene programación aquí abajo, ¿sí?
La mayoría de los ventiladores tienen programación debajo de las curvas. Donde varían mucho es en dónde muestran los resultados. Este lo muestra de este costado, este otro lo muestra de este otro costado, este lo muestra arriba, este lo muestra a un costado. Y después también conocer la interfaz gráfica, cuántas curvas el respirador muestra, si las puedo cambiar, si no las puedo cambiar, dónde tengo que ir, dónde está el menú de funciones, por ejemplo, este ventilador la tiene acá, lo mismo que este ventilador, lo mismo que este ventilador, este la tiene del otro lado, entonces ir buscando dónde el respirador tiene las distintas funciones y dónde me muestra las distintas variables para que yo pueda primero estar tranquilo, perderle el miedo al ventilador y poder utilizarlo de manera eficiente y que esto me ayude a sacar una conclusión clínica de cómo está el paciente y cuáles son los resultados de los cambios que yo pueda hacer en el ventilador. Desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico, como decíamos, conocer la fisiología normal y los cambios que sufren las distintas condiciones para poder reconocer o interpretar los datos que nos muestra el ventilador. La base de la fisiología en un paciente ventilado es la ecuación del movimiento. Como ya lo habrán visto en las clases de fisiología y fisiología aplicada a la ventilación mecánica, una de las fórmulas de análisis de los pacientes es la ecuación del movimiento, que analiza el cambio de presión o cuánto debe ser el cambio de presión para que yo logre un cambio de volumen apropiado, sabiendo que este cambio de presión se va a, o tiene que vencer o se va a ver expuesto a cargas resistivas, ¿sí? Que son la resistencia que va a ser proporcional al flujo aéreo, más cargas elásticas, ¿sí? Que es la elasticidad del pulmón, que va a estar directamente relacionado con el volumen pulmonar. Tiene otro componente que es la base de presión de donde parte esta ecuación, que normalmente este componente no lo tenemos en cuenta, quizás sí en alguna situación clínica particular, que podremos ver más adelante, pero habitualmente nosotros con esta fórmula, que el cambio de presión, con cargas resistivas y carga elástica, ya nos sirve de manera suficiente como para interpretar o para realizar un monitoreo del paciente. ¿Qué es lo importante de esto? Que nosotros analicemos quién está produciendo el cambio de presión. Y acá tenemos la ventilación controlada, en donde va a ser el ventilador quien va a aplicar la presión solamente, una ventilación asistida o espontánea, en donde a la presión que ejerza el respirador se le va a sumar la presión que ejerza el propio paciente que está siendo ventilado. Sabiendo que el gas, o sea, que al generar o al aplicar esta presión, vamos a generar un diferencial de presión, que vamos a tener un flujo, como ya lo habrán visto en fisiología, y que este flujo obviamente se va a distribuir o va a ser conducido a través de la vía aérea, la cual tiene un componente resistivo, que también lo conocemos como un componente dinámico, porque obviamente esta carga resistiva va a estar presente mientras yo tenga movimiento de flujo. Cuando yo no tenga movimiento de flujo, al no haber flujo, la carga resistiva desaparece, y un componente elástico que va a estar dado por el interjuego de presiones entre la presión de retroceso elástico del pulmón y la presión de retroceso elástico del tórax, y que va a ejercer la carga elástica que va, en el caso del pulmón, tratar de oponerse a la distensión o al ingreso del volumen de aire, y que esta fuerza de oposición va a ser proporcional a la cantidad de aire que yo quiera insuflar, ¿sí? Bueno, vamos a ahondar mucho más en esto, porque esto obviamente es fisiología y ustedes ya lo deben haber visto de manera acabada. Bueno, acá donde vamos a empezar el, el invento o la prueba, porque yo creo que una clase de monitoreo de la ventilación mecánica solo con imágenes fijas o con imágenes sacadas de un ventilador o videos puede ser medio aburrido, quizás medio tedioso. Entonces vamos a intentar hacerlo con modalidad taller. Con la particularidad, obviamente, que ustedes no van a poder participar, pero yo voy a intentar
ir haciendo las distintas maniobras en el ventilador, mostrándoles la pantalla, de manera que ustedes puedan ir haciendo el reconocimiento de las variables primarias, evaluar la estrategia ventilatoria o los resultados de la estrategia ventilatoria que se está llevando a cabo, en lo que es el nivel de ventilación, evaluación de condiciones elásticas, condiciones resistivas, análisis de gráficos en los modos ventilatorios habituales y en la evaluación de variables de disparos asistidos o de ventilación espontánea y asistida. Bien, vamos a cambiar de pantalla. Vamos a ir a esta pantalla y vamos a iniciar desde la puesta en marcha del ventilador. Es decir, la estrategia ventilatoria comienza cuando yo pongo en marcha el ventilador, o sea, acá no vamos a entrar en interfase ni en conexión a las fuentes de energía, simplemente vamos a trabajar con toda esa parte ya instalada y sí vamos a hacer la calibración del ventilador. Un ventilador moderno lo que me va a permitir es que yo seleccione qué tipo o qué categoría de paciente voy a ventilar. Obviamente acá vamos a trabajar con paciente adulto. Luego nos va a pedir que establezcamos o le digamos cuál es el género de la persona que vamos a ventilar. Vamos a poner un paciente masculino. Y ya con los datos que tiene el ventilador me está tirando cuál es el peso teórico del paciente. Obviamente yo esto lo voy a tener que ajustar de acuerdo al paciente. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente más alto, ¿sí? Entonces el peso teórico va a ser diferente, o un paciente más bajo, más petizo, si ustedes quieren, lo que el equipo automáticamente me va a ir modificando el peso teórico calculado. Vamos a poner una altura promedio, es 1,70 m, más o menos, y acá me va a preguntar cuántos mililitros por kilo de peso, es decir, yo acá puedo definir cuán agresivo, cuán conservador quiero ser con la estrategia ventilatoria. Sabemos que el rango sugerido para hacer una ventilación protectiva va entre 4 y 8 mililitros kilo. El ventilador propone 6 mililitros kilo, cual es una propuesta bastante conservadora y acertada como para iniciar la ventilación, entonces le vamos a poner aceptar. Al poner continuar, el ventilador me va a preguntar qué tipo de ventilación quiero hacer. Si ventilación invasiva, ventilación no invasiva o quiero hacer oxigenoterapia. En caso obviamente le vamos a poner que vamos a hacer ventilación invasiva, luego qué tipo de humidificación, como no vamos a usar humidificación activa, le vamos a poner humidificación pasiva, le ponemos continuar. Acá hay una advertencia de seguridad que recomienda poner un filtro viral a la salida inspiratoria del paciente para protección del paciente por si el equipo ha sido contaminado. Y luego hacemos la prueba de calibración, en donde el equipo va a hacer una serie de verificaciones de sensores internos, va a ver si hay fugas y nos va a informar si hay fugas. Fíjese que ahí nos dice que tiene una fuga mínima de 0,01 litro por minuto. Luego va a hacer calibraciones de sensores expiratorios, va a calibrar la válvula expiratoria y va a medir la complacencia del circuito. Esa medición sí es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta medición de complacencia del circuito es la que el equipo va a utilizar para hacer las compensaciones de volumen, ¿sí? Lo que hablábamos en la clase anterior de volumen compresible. Fíjense que acá la complacencia del circuito dice que es 1,3 mililitros por centímetro de agua, ¿sí? Entonces, este va a ser el valor que el equipo va a tomar como referencia cuando esté en volumen control para compensar el volumen que el paciente inspira, o sea, para compensar en definitiva el volumen compresible. Cuando le ponemos continuar, el equipo nos va a mostrar la disponibilidad de modos ventilatorios que tiene. Mm, Habitualmente, bueno, no hay una regla con qué modo ventilatorio comenzar. Pero lo general, lo más habitual es comenzar en el modo volumen control. ¿Por qué en el modo volumen control? Y porque yo sé que voy a insuflar un volumen de gas que va a estar de acuerdo al peso teórico del paciente y sé que voy a poder empezar con una ventilación protectiva.
Y sobre todo porque, obviamente, al iniciar la ventilación, tiene un paciente sedado, recién intubado, el paciente va a estar sedado, por lo tanto, las ventilaciones van a ser controladas y mi función va a ser realmente acá hacer el monitoreo inicial del paciente, por lo cual, em, mientras yo más control tenga sobre el volumen y sobre el flujo, va a ser mejor. Entonces, acá en la parte inferior de la pantalla, como ustedes ven, el equipo desplegó los parámetros que yo tengo que setear. Entonces me muestra primero la variable de control, que es el volumen, que como dijimos ya está a 6 mililitros kilo, no hace falta que yo haga ningún cambio. Después me muestra tiempo inspiratorio y frecuencia respiratoria, ¿sí? Y como resultante de estos dos me va a mostrar la relación inspiración-expiración. Se me muestra tiempo inspiratorio, frecuencia respiratoria y como resultante de estos dos, la relación IE. Si tengo una relación IE de 1,4, es decir, el tiempo inspiratorio está comprendido 4 veces en el tiempo expiratorio, lo que yo tengo que ver aquí es cuál va a ser el volumen minuto resultante. Pero bueno, eso lo vamos a evaluar mientras esté el equipo en funcionamiento. Lo que sí tener en cuenta es que esta relación IE va a cambiar si yo, por ejemplo, aumento la frecuencia respiratoria, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, 16 de frecuencia respiratoria. Fíjense que ahí la relación IE me quedó en 1, casi 1,3. El valor de PIP se recomienda comenzar con un valor de PIP de 5 centímetros de agua, como habrán visto en fisiología aplicada a la ventilación mecánica. Cuando el paciente está sedado, relajado y de cúbito supino, la capacidad residual funcional disminuye. Entonces, la aplicación de un valor de PIP de 5 centímetros de agua nos ayuda a restablecer la capacidad residual funcional sin que esto tenga un impacto directo sobre la hemodinámica del paciente. La sensibilidad de disparo, yo tengo que poner, como decíamos en la clase, una sensibilidad que reconozca rápidamente el esfuerzo inspiratorio del paciente, pero que me prevenga de un autodisparo. Entonces, el equipo, el ventilador o los ventiladores en general proponen una sensibilidad que cumple con ese criterio. Si 3 litros por minuto cumple con ese criterio. De todas formas, si ustedes quieren usar una sensibilidad por presión, podrían cambiarla a una sensibilidad por presión y arrancar también en un valor por defecto sin ningún tipo de problema. En este caso lo vamos a dejar en flujo. La FiO2, la FiO2 es discutible porque sabemos que no tenemos que ir hacia la hiperoxia y posiblemente tengamos un paciente que está hipoventilado, que está hipóxico, después que ha estado sedado y que ha estado en apnea y que durante el proceso de intubación no recibió ningún tipo de ventilación. Acá quizás el criterio sería pensar qué tipo de paciente tengo. Si tengo un paciente hipoxémico, me convendría arrancar con una FiO2 más alta. Si tengo un paciente normal, no tendría mucho sentido con una FiO2 muy alta, quizás arrancar con un 50% estaría bien. La onda de flujo, el equipo propone o tiene disponible una onda de flujo constante, una onda de flujo desacelerada. Como decíamos en la clase anterior, una onda de flujo constante va a mantener una velocidad de flujo estable, lo cual va a hacer una deformación más constante del sistema respiratorio o del pulmón del paciente, lo cual me va a permitir a mí poder evaluar mejor el comportamiento dinámico del sistema respiratorio a utilizar una onda de flujo desacelerada en la cual yo voy a estar cambiando constantemente la carga resistiva, porque recuerden que la resistencia de la vía aérea es directamente proporcional a la velocidad de flujo. Si yo pongo una onda de flujo desacelerada, voy a ir disminuyendo la velocidad de flujo, entonces la resistencia que yo vea o que yo pueda evaluar no va a ser representativa de lo que realmente está pasando con el paciente. Más configuraciones, si yo quiero compensar fugas o configurar el modo volumen, por ejemplo, yo lo puedo utilizar como estamos haciendo acá, con volumen y tiempo inspiratorio, pero yo lo podría hacer con volumen y flujo, como vimos también en la clase, que en todo caso después podemos probar un poquito cómo es esa configuración. Bueno, podemos iniciar la ventilación y ver qué es lo que nos muestra el ventilador.
Bien, cuando nosotros iniciamos la ventilación, el equipo nos muestra una pantalla home, una pantalla inicial. Ahí está calibrando la celda de oxígeno, por eso dice que tiene baja precisión el sensor de oxígeno. Y además, bueno, les aclaro, este no es un equipo de ventilación que se use en pacientes, este es un equipo de, yo estoy utilizando un equipo de prueba, por decirlo de alguna forma, un equipo de desarrollo que tiene ya algunas horitas de uso, por eso puede tirar alguna alarma como esta baja precisión del sensor de oxígeno. Incluso lo que vamos a hacer también, lo que voy a hacer yo en este equipo, para que no suenen muchas alarmas, es ponerlo en revisión técnica para evitar todo tipo de estas compensaciones. Bien, analicemos entonces un poco esta interfase. Les pido disculpas por ahí si ven que me muevo, pero estoy utilizando 3 computadoras, un simulador y un ventilador, así que, como les digo, este es un taller bastante dinámico para mí, espero que no se aburran mucho. Bien, analicemos, como decíamos, la interfaz. Empezando por la parte superior, acá tenemos cuál es el modo ventilatorio con el que está funcionando el equipo, volumen control, que obviamente se condice con la variable de control que configuramos recién. Acá yo podría ver los datos biométricos del paciente, que bueno, ya los conocemos porque los seteamos recién, pero en el caso que ustedes lleguen al lado de la cama del paciente para asistirlo, y quieran ver qué paciente está configurado, si el paciente configurado corresponde con el paciente que está siendo ventilado, simplemente tocando ese botón ustedes pueden ver cómo está configurado el paciente. A continuación tenemos un panel de alarmas. Si yo quiero ver cómo están configuradas las alarmas, toco este botón y acá me muestra los rangos en que han sido configuradas las alarmas, que también lo muestra en azul, y me muestra los parámetros que están siendo monitorizados en tiempo real. ¿Sí? De esta pantalla también se podría hacer ajuste automático, que muestra aquí qué valores se modificarían. Esto no está recomendado hacer, el ajuste de alarma se hace con alarmas individuales y no grupales. Luego está el panel donde vamos a ver las alarmas cuando se activa alguna, como veíamos recién, bueno, y una serie de funciones. En lo que es el monitoreo del paciente. Acá tengo curva en la parte gráfica, tengo curva de presión-tiempo, curva de volumen-tiempo y curva de flujo-tiempo, ¿sí? En distintos colores. La curva de presión se condice con la medición de valores que están relacionados con la presión y la curva de volumen se condice con valores que están relacionados con el volumen. ¿Qué es lo que veo aquí? Presión pico, ¿sí? Con sus valores de alarma de presión máxima y el valor de alarma de presión mínima. Aquí veo valor de PIP y los valores relacionados, que son la complacencia dinámica, la presión media, ¿sí? Es decir, cuál es la presión media durante el ciclo ventilatorio. Esto es una, eh, una forma de guiarse cuál puede ser el nivel de, si ustedes quieren, de reclutamiento, por decirlo de alguna forma, por más que esto no sea literal, pero cuál es la presión media que tiene el sistema. Y luego la constante de tiempo expiratoria, que también seguramente ya la vieron eh, sobre todo quizás en fisiología aplicada a la ventilación mecánica, que es el resultado de la carga resistiva y la carga elástica, es decir, la combinación de la resistencia por la complacencia, ¿sí? Y me habla, y acá yo veo el valor de una constante de tiempo, es decir, eh, en cuánto tiempo se elimina el 68% del gas expirado por el paciente. Perdón, el gas inspirado por el paciente. ¿En qué momento se expira el 60% del gas inspirado? Luego acá tengo frecuencia respiratoria. Este número implica o refleja la frecuencia respiratoria total y acá dice frecuencia respiratoria espontánea. La idea de este tipo de monitoreo es que ustedes identifiquen rápidamente si el paciente está disparando o no.
Si yo no tuviera esto de frecuencia espontánea, ¿cómo tendría que hacer? Y tendría que ver cuál es la frecuencia respiratoria seteada y cuál es la frecuencia respiratoria resultante. Si hay alguna diferencia entre estas dos, obviamente sería que hay algunos disparos que están siendo efectuados por el paciente. Y tendría que hacer la diferencia para saber cuál es ese valor. En este caso yo lo podría ver directamente. Acá tengo el volumen corriente expirado, el volumen minuto, y los valores relacionados son pico de flujo inspiratorio, volumen en relación a mililitros kilo, es decir, si se está cumpliendo mi estrategia ventilatoria de 6 mililitros kilo, y el volumen minuto espontáneo, que obviamente como la ventilación es controlada, el volumen minuto espontáneo es cero. Acá, ¿cuál es la fracción inspirada de oxígeno? Y si tuviese conectado el oxímetro de pulso, yo acá podría ver el valor de la saturación arterial de oxígeno. Y acá también podemos detenernos y decir, bueno, de acuerdo a la saturación que yo tenga, voy a tener que adecuar la fracción inspirada de oxígeno. Obviamente una fracción inspirada de oxígeno de 50% en un paciente normal puede ser alta, ¿sí? En cualquier paciente ya estamos al límite de ser una FiO2 alta, por lo tanto yo voy a intentar bajar en el monitoreo, ir bajando la FiO2 todo lo posible como va a tener un valor de saturación apropiado para el paciente, que eso será de acuerdo a la unidad que ustedes, en la que ustedes trabajen, pero podemos decir entre 90, 92, 95%, de acuerdo a qué es lo que tenga el paciente. En este caso, y por una cuestión de ahorrar oxígeno, yo voy a llevar la fracción inspirada de oxígeno al 21%. Bien. Acá tenemos el monitoreo, vamos a empezar a ver un poquito lo que decíamos recién, cómo funciona volumen control. Dijimos que volumen control es en realidad control de flujo, ¿sí? Entonces, lo que el respirador está controlando aquí es la velocidad de flujo. Yo le digo que le pedí que entregue 396 mililitros de volumen en un segundo. Entonces, el respirador, para alcanzar ese objetivo, ha sacado el cálculo que tiene que entregar el flujo a 25 litros, 25.7 litros por minuto. Entonces, si nosotros vemos el gráfico, podemos frizar para analizarlo mejor. Vemos que al momento del disparo, el equipo acelera bruscamente la velocidad de flujo y fíjense también cómo va subiendo, cómo hace este escalón inicial la presión, ¿sí? El flujo sube, la presión sube un poquito. A partir de acá, el flujo se mantiene estable, dice que prácticamente no cambia. El volumen va incrementándose, ¿sí? La presión crece en forma constante cuando el equipo entrega el volumen que está establecido, ¿sí? Coincide con el tiempo inspiratorio, se produce el pico de presión y acá el equipo abre la válvula expiratoria y deja que el paciente expire, y yo acá podría medir también cuál es el pico de flujo expirado, ¿sí? Bien, entonces así es como está funcionando volumen en este modo. Dijimos que yo podría cambiar la velocidad de flujo, eh, o para hacerlo, digamos, sin modificar la curva de flujo, yo debería modificar el tiempo inspiratorio, porque dijimos, o el volumen. Dijimos que esto es resultante de estas dos combinaciones. Entonces, bueno, vamos a probarlo. Vamos a achicar el tiempo inspiratorio a 0,7 y vamos a ver qué hace el ventilador. Fíjense que achicó el tiempo inspiratorio, ¿sí? 0,7, y aumentó la velocidad de flujo, 35 litros por minuto, ¿sí? Si comparamos con la curva anterior, este escalón inicial es un poquito mayor porque la velocidad de flujo es mayor y la presión pico subió muy poquito. Creo que tenemos 16, se fue a 17, ¿sí? Pero cambió un poco la curva de presión porque yo hice un cambio en la velocidad de flujo, no hice un cambio en el volumen, ¿sí? Entonces, sí, esa sería una forma de acelerar la velocidad de flujo o de comprobar que el respirador en realidad está controlando flujo,
La otra forma, como decíamos, es cambiar la onda de flujo. Si yo pongo una onda de flujo desacelerada, fíjense que el equipo tenía 24 litros por minuto de flujo, ahora se fue a 48, 46, o sea, prácticamente duplicó el pico de flujo. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer. Quédense con estos números, esta velocidad de flujo. Vamos a esperar que, bueno, podemos ir viendo mientras cambia el gráfico, cómo cambió la curva de presión. ¿Sí? El pico de flujo es mayor, el escalón inicial de presión es mayor, pero luego como el flujo va desacelerando, la presión tiende a estabilizarse. ¿Sí? Entonces, acá estamos viendo en forma dinámica lo que veíamos en los gráficos, en forma estática, en los gráficos de la clase anterior. Lo que vamos a intentar hacer es hacer un cambio de onda de flujo en la misma pantalla para que ustedes puedan ver la diferencia. Bien, ahí hicimos... Uy, me frizó. No, bueno, alcanza a estar justo. Bueno, está medio accidentado el taller. Bueno, fíjense que acá nos quedó una curva con onda de flujo desacelerada, en donde el flujo, bueno, acá ya se había cambiado, estaba en 41, pero estamos viendo que estaba en 44 en el monitoreo real, y acá el pico de flujo bajó a 17 prácticamente, ¿sí? O sea, es prácticamente la mitad, acá estaba acomodando el volumen todavía, pero es prácticamente la mitad del flujo que teníamos antes. Entonces, lo que va a hacer el equipo es jugar con esta onda de flujo, ¿sí? Con esta velocidad de flujo, pero como dijimos, si el volumen es el área bajo la curva de flujo, esta área de flujo, lo voy a marcar acá esta área bajo la curva de flujo es el volumen, que es igual a esta área sobre la curva de flujo. Nada más que está distribuido de otra manera. Es decir, si yo hiciera una superposición de esta curva en esta, tendría algo así. ¿Mm? No lo puedo dibujar porque no tengo herramientas de dibujo en esta interfase, pero el pico de flujo se habría ido al doble y al final de la inspiración la velocidad de flujo sería cero. Entonces es como que el equipo cambia esta área y la pasa a la parte superior, ¿sí? Por eso hace este pico de flujo acá. ¿Mm? Bien. Bueno, espero que haya quedado claro el cambio de onda de flujo. Y cómo el equipo en realidad controla flujo. Lo que podemos hacer también es cambiar la configuración del modo, pasar a volumen y flujo. Así que acá la interfase ya no me dice más tiempo inspiratorio, sino que me dice flujo pico. Entonces ustedes pueden decir, bueno, yo ahora tengo este flujo, tengo este volumen, pero no sé el tiempo inspiratorio. Pues bien, van a tener que ver aquí cuál es el tiempo inspiratorio que es resultante de esta programación, ¿sí? Porque yo ahora tengo volumen y velocidad de flujo. Al tener volumen y velocidad de flujo, el resultante es el tiempo inspiratorio y de este tiempo inspiratorio va a resultar la relación IE. Que sé que incluso acá la relación IE no estaría coincidiendo mucho, ¿sí? Entonces, si yo a esto, yo modifico el pico de flujo, supóngase que ustedes dicen, yo quiero un pico de flujo más alto. Vamos a ponerlo 35. Bueno, 36, para no pelear tanto con la interfaz. Vamos a ver qué hace el ventilador. El equipo llevó el pico de flujo a 36. Traten de ver qué otro cambio hubo. El pico de flujo se fue a 36. Que achicó el tiempo inspiratorio. Fíjense que el tiempo inspiratorio ahora es de 0,7. ¿Sí? Y obviamente también cambió la relación IE.
¿Por qué? Porque el tiempo inspiratorio ahora es más corto. Entonces, cuando yo estoy en esta configuración en la cual yo tengo la posibilidad de modificar la velocidad de flujo, tengo que ser consciente que mientras yo modifique el flujo, voy a modificar también el tiempo inspiratorio. ¿Qué pasa si en esta función yo pongo una onda de flujo desacelerada? Esto es interesante. Justo no agarré el cambio de pantalla. Vamos a ver un poquito más. Fíjense qué pasó. ¿Qué cambió? El tiempo inspiratorio. ¿Y por qué cambió el tiempo inspiratorio si yo no cambié el flujo? Yo cambié la onda de flujo. Yo le estoy diciendo al equipo que entregue que este flujo sea el flujo pico, que sea el flujo máximo, ¿sí? Entonces el equipo entrega como flujo máximo esto que yo seteé. Pero yo, al haberle pedido un pico de flujo, una onda de flujo desacelerada, le estoy pidiendo que llegue al final de la inspiración a flujo cero. Entonces, este flujo que yo seteé es el flujo pico, y a partir de ahí va a ir desacelerando. Antes, cuando yo tenía onda de flujo constante, yo iba a mantener este flujo durante toda la inspiración. Entonces, si yo mantengo una velocidad de flujo constante, tomando en cuenta siempre el pico de flujo seteado, 36, y lo mantengo constante en el tiempo, obviamente va a entrar más volumen, o el volumen va a ingresar, perdón, más rápidamente a que si yo pongo una onda de flujo desacelerada. Y como el volumen ingresa más lento, la única forma que tiene el ventilador de cumplir con el objetivo que yo le puse de volumen es alargar el tiempo inspiratorio, ¿sí? Entonces fíjense acá cómo alargó el tiempo inspiratorio para poder alcanzar el volumen que ustedes le estaban pidiendo, ¿sí? Entonces, es posible utilizar o ventilar al paciente con cualquiera de estas ondas de flujo, con cualquiera de estas configuraciones del ventilador. Lo importante es que ustedes sean conscientes que qué están manejando, ¿sí? Si manejan directamente el flujo, como en este caso, o lo manejan indirectamente cuando manejan el tiempo inspiratorio. Bien, vamos a salir del freeze. Vamos a volver a la configuración de volumen y tiempo, que es la más común en nuestro medio. Bueno, me tomó el cambio de volumen, bueno, mejor dicho, no lo hice. Ahí estamos. Bien. Bien. ¿Cuál es el problema que podemos tener en volumen control? Como dijimos en volumen control, el problema es que el flujo es fijo y que pasaron de flujo cuadrado y que esto puede generar algunas asincronías. Y la opción para esta situación de asincronía puede ser o modificar la velocidad de flujo con las estrategias que vimos o cambiar de modo ventilatorio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cambiar de modo ventilatorio como para analizar qué pasa cuando yo tengo la presión como variable de control. Bueno, lo hice muy rápido. Perdón, vamos a volver para hacerlo como corresponde. Presión control. ¿Qué me cambió el ventilador? Me cambió toda la parte de setting en la parte inferior de la pantalla. Fíjense que acá donde decía volumen pasó a presión, ¿sí? Y acá me fue mostrando las distintas variables que yo tengo que adecuar. Por ejemplo, frecuencia respiratoria, acá me dice 12, que es el valor por defecto que tiene el ventilador, pero yo estaba usando 16. O sea que si quiero mantener la misma frecuencia respiratoria, tengo que adecuarlo a eso. El valor de PIB y sensibilidad y FIO2 queda exactamente en el mismo lugar. La pregunta es, que siempre nos hacemos es, bueno, ¿cuánta presión tengo que setear
lo tengo que aplicar para obtener más o menos el mismo cambio de volumen. Porque si yo arranco con un valor de presión al azar y quizás el volumen que yo obtenga va a ser muy alto o puede ser muy bajo. Si es muy alto puede ser perjudicial porque puedo sobredistender al paciente. Si es muy bajo, puedo entrar en un periodo de hipoventilación del paciente. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo saco yo la presión que puedo aplicar? Y calculando el cambio de presión que tengo, que me está haciendo lo que obtengo en el ventilador con este nivel de volumen. Para eso mido presión plató, que ya después vamos a utilizarla también para medir otras cosas, y me dice que tengo una presión plató de 12,75 y tengo un PIB de 5 centímetros de agua. O sea, supónganse que yo le he puesto 13, es decir, que más o menos yo estoy teniendo un cambio de presión de 8 centímetros de agua. Entonces, esto podría servirme para iniciar la ventilación en presión control con 8 centímetros de agua y asegurarme que no voy a causar una sobredistensión al momento de iniciar la ventilación con una variable de control diferente. Vamos a ver qué hace el ventilador. Traigo 8 centímetros de agua y el nivel de ventilación ahí se está acomodando, está en 300 mililitros. Como ven, hemos tenido no el mismo volumen, pero un volumen muy cercano al valor que estábamos usando, que era 396, casi 400 mililitros. La pregunta sería acá, si yo quiero aumentar el volumen, en este caso, ¿qué es lo que debería hacer? Bien, entonces acá tenemos que hacer análisis de gráficos. La pregunta es, ¿ustedes creen que con este nivel de presión yo podría ingresar más volumen? ¿En dónde tendría que ver o en qué me tendría que fijar? En lo que me tengo que fijar es en la curva de flujo inspiratorio. Fíjense que la curva de flujo inspiratorio, como veíamos en la clase, no está llegando a cero. Si la curva de flujo inspiratorio no está llegando a cero, quiere decir que acá podría ingresar un poco más de volumen si yo le doy más tiempo inspiratorio, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer primero ese intento de aumentarle al ventilador el tiempo inspiratorio a 1, 2, siempre teniendo en cuenta que la relación IE no se me desmadre, no se me vaya para otro lado. Incluso, no, me olvidé yo de hacer nuevamente el cambio de frecuencia respiratoria. Bien, vamos a ver qué hace el ventilador ahora. Si como la curva de flujo ahora está más cercana a cero y el volumen aumenta un poquito más, ¿sí? Incluso podría aumentar la presión, perdón, el tiempo inspiratorio un poco más. Lo vamos a aumentar exageradamente. Fíjense cómo aumentó el volumen con simplemente aumentar el tiempo inspiratorio, ¿sí? Y acá la curva de flujo prácticamente está llegando a cero. Obviamente que esto, como decíamos, tiene repercusiones también en la relación IE. O sea que yo no puedo aumentar libremente el tiempo inspiratorio para alcanzar un volumen sin dejar de ver eh, eh, dejar de ver la relación IE resultante. Y fíjense que acá el flujo prácticamente está llegando a cero, tengo un volumen de 370, que es muy similar, son apenas 20 mililitros de diferencia al volumen que yo tenía inicialmente, y vamos a ver qué pasa si yo aumento más el tiempo inspiratorio. Estamos ventilando un simulador, acá no hay problema de retorno venoso si yo genero eh, una relación IE inversa. Fíjense que no ingreso más volumen, ¿sí? Prácticamente igual. ¿Por qué? Y porque la curva de flujo inspiratorio ya llegó a cero. Entonces, cuando yo tengo este tipo de evento o esta situación en la ventilación mecánica y yo quiero incrementar el volumen, ¿cuál es la única opción que tengo?
aumentar el nivel de presión, ¿sí? Entonces acá yo podría llevar el nivel de presión, vamos a poner 12, y ahí sí yo voy a obtener un nivel de presión más elevado, que se me fue mucho el nivel de presión. Bueno, ¿qué hago para bajar el nivel de, perdón, se me fue mucho el nivel de ventilación o el volumen corriente? ¿Qué podría hacer? Y bueno, en principio, en este caso, llevarlo a un tiempo inspiratorio más lógico, cercano a un segundo, y ver qué volumen tengo ahí. ¿Mm? El volumen va a seguir siendo alto, entonces acá sí yo debería, como opción, o achicar más el tiempo inspiratorio, lo cual no sería lo ideal, sino bajar el nivel de presión al nivel de presión que tenía antes. Por ejemplo, vamos a bajar a 10 centímetros de agua, como para ver el nivel de ventilación que alcanzamos. Y lo que estamos mostrando con esto también es que, así como yo aumenté el tiempo inspiratorio, por ejemplo, si yo ahora me guiara con la relación IE, que me dice que la relación IE es 1,2.4, y yo quiero una relación IE más larga de 1,3 o 1,4, y digo, bueno, para eso yo voy a achicar el tiempo inspiratorio, lo pongo a 0,65, por ejemplo, o 0,60, que es el valor mínimo recomendado para un paciente adulto. Vamos a ver qué pasa acá. Fíjense lo que hizo el ventilador. Acortó el tiempo inspiratorio, ¿sí? Y cayó severamente el volumen. Yo obtuve una relación IE más larga como quería, pero estoy llevando al paciente al riesgo de la hipoventilación. Entonces, el, eh, el mensaje de esta simulación es: cuidado cuando yo manejo o cuando yo establezco tiempo inspiratorio en presión control, porque un aumento o una disminución en el tiempo inspiratorio puede repercutir o va a repercutir en la, en la ventilación resultante. Lo que no vimos en la clase anterior es rise time o tiempo de subida. El rise time lo que hace es establecer el tiempo en que va a demorar el equipo en pasar desde la presión base hasta la presión control. En los ventiladores actuales esto está bastante automatizado, ¿sí? Originalmente esta función tenía eh, como objetivo adecuar el pico de flujo inspiratorio a la demanda del paciente o a la carga resistiva que tenga la vía aérea. En realidad, como les decía, esto hoy está bastante automatizado, y si el paciente cambia su demanda o cambia algo en la condición física del sistema respiratorio, el equipo lo hace automáticamente. De todas formas, lo vamos a ver un poquito acá, entonces lo que voy a pedir es que pongan atención en el pico de flujo inspiratorio. Y lo que vamos a tocar este botoncito, fíjense que a medida que yo voy subiendo o bajando, es como que le voy dando menos tiempo o más tiempo para que alcance el nivel de presión. Entonces vamos a empezar con más tiempo. Fíjense cómo se modificó el pico de flujo inspiratorio, ¿sí? Y cómo la curva ahora hace como este hombro, ¿sí? O sea, el equipo disparó acá y recién, vamos a hacerlo con el cursor, el equipo disparó aquí, perdón, el equipo dispara acá y recién pasa todo este tiempo hasta que alcanza la presión control, ¿sí? Demoró todo ese tiempo, o sea, mucho más del que tenía antes. Bien, vamos a ver qué pasa si yo le doy menos tiempo. Fíjense cómo cambió el pico de flujo inspiratorio y cómo cambió el gráfico, ¿sí? Ahora el equipo dispara aquí y en apenas este pedacito de tiempo que nosotros tenemos acá, el equipo alcanzó el nivel de presión control, ¿sí?
¿Qué tengo que hacer o cómo tengo que setear el rise time? El rise time yo lo tengo que setear de una manera que el equipo alcance rápidamente el nivel de presión inspiratoria, es decir, el nivel de presión control, sin generar sobrepicos, ¿sí? Em, y de esta manera yo voy a maximizar el rendimiento del tiempo inspiratorio en lo que es volumen. A ver, vamos a ver si lo podemos ver de nuevo. Yo sé que yo ahí tengo un volumen expirado de 423 mililitros. ¿Qué pasa si yo le doy un tiempo largo? Cae el pico de flujo y cae un poco el volumen. Si bien esta función no tiene como objetivo adecuar el volumen en presión control, sí tenemos que decir que el uso de uno u otro valor de rise time va a tener injerencia en el volumen, pero no es el objetivo ni la forma en la que ustedes tienen que utilizarlo. Ustedes tienen que manejar el rise time de manera de que este sea rápido si el paciente tiene una demanda de flujo rápida, o que este sea lento si el paciente tiene una demanda de flujo lenta, ¿sí? Es una variable de sincronía, no es una variable de adecuación de volumen. Bien, estamos con un paciente pasivo. Estoy pensando que, disculpen la improlijidad, pero esta es una experiencia nueva para usted y para mí, hacer un taller de forma virtual. Antes de pasar a un paciente activo, vamos a hacer las mediciones de mecánica, que, como decíamos, la mejor forma de medir mecánica respiratoria es en volumen control, con el paciente sedado y con onda de flujo constante. De esa manera yo me aseguro que todo el cambio de presión está siendo producido por la velocidad de flujo y el tipo de onda de flujo que yo estoy aplicando, y no solo por algún otro agente que produzca algún disturbio en la ventilación, como puede ser el esfuerzo del paciente o la modificación de la velocidad de flujo. Bien, ¿cómo sé acá si esta ventilación es apropiada para el paciente? Y bueno, tengo que ver cuáles son las cargas elásticas y cuáles son las cargas resistivas. Entonces, si yo quiero ver carga elástica y carga resistiva, lo que tengo que hacer es separar los componentes. Dijimos que la carga resistiva estaba presente cuando hay movimiento de flujo y que desaparecía al sacar el flujo, y podemos decir también que la carga elástica está presente en todo momento de la ventilación. Entonces yo tendría que para separar estas cargas elásticas y resistivas, hacer una pausa inspiratoria, medir presión plató, dejar el respirador frisado para poder ver qué es lo que estoy teniendo aquí. Bien, yo acá voy a tener una presión plató. Bueno, acá el respirador me muestra de cuánto tiempo fue la pausa. Eh, y la pregunta es siempre, ¿cuánto es el tiempo que tengo que hacer la pausa inspiratoria? La pausa inspiratoria eh, depende cuánto ustedes o en qué bibliografía se basen. Hay bibliografías que tienden a hacer pausas inspiratorias cortas y hay bibliografías que tienden a hacer pausas inspiratorias largas. Yo creo que a los fines prácticos, eh, para hacer la pausa inspiratoria, uno lo que tiene que ver es qué tipo de paciente está ventilando. Si en este caso estamos ventilando un paciente que tiene una constante de tiempo normal, y lo que yo estoy buscando es ver obtener un valor de monitoreo. Entonces, yo con una constante de tiempo normal sé que la carga resistiva y la distribución elástica se va a hacer de manera rápida, no necesito una pausa demasiado larga, ¿sí? No menor, obviamente, a un segundo, a 0,5 a un segundo. En este caso no necesitaríamos que fuera mayor a 3 segundos, por lo tanto un tiempo de pausa de 2 segundos es suficiente como para que yo pueda analizar los distintos componentes del sistema respiratorio. Entonces yo acá tengo presión meseta y acá tengo
presión pico. Un poquito más. Esta diferencia entre presión pico y presión meseta cercano al pico, no muy lejos, sino cercano al pico en lo que sería PZ, es lo que me está mostrando el impacto de la carga resistiva. Mientras que si yo voy avanzando a lo largo de la medición de la pausa inspiratoria sobre la presión meseta, esto ya me está mostrando presión alveolar propiamente dicha, porque aquí ya se produjo toda la distribución de gas intraalveolar o intrapulmonar, y yo puedo hablar acá sí que es una presión propiamente alveolar y puedo sacar de ahí la presión plato. Ahora también este gráfico que nos permite ver, vamos a ver si lo podemos agrandar un poquito. Bueno, por acá. Que se vaya a descargar. Ahí está. No, a ver mejor. Bien. ¿Qué es lo que nos permite ver este gráfico? Que esto que yo estoy viendo en la curva de presión no es la presión alveolar, sino que es la presión de la vía aérea. Y cuando yo saco la carga resistiva, puedo ver, como decíamos, la presión alveolar. Por lo tanto, yo veo que mientras hay movimiento de flujo, lo que yo veo es carga resistiva más carga elástica. Y la carga elástica, si la fuéramos dibujando, iría por acá, ¿sí? No va pegadita a esta curva, sino que va por acá y se establece finalmente en este lugar. Entonces, esto es como para que tomen un poco de conciencia de que la presión pico no los debe asustar por sí, o sea, el valor de presión pico no los debe asustar por sí porque no es presión alveolar, no es que porque tengan una presión pico alta sí o sí están rompiendo el pulmón, sino que tienen que ir a una evaluación de la carga elástica para ver verdaderamente si ese pulmón está sufriendo o no. Entonces, si vamos de nuevo a la medición de carga resistiva, ¿cómo mido carga resistiva? Bueno, yo sé que la carga resistiva se mide en centímetros de agua por litros por segundo. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tengo acá de centímetros de agua? ¿Cuál es el valor de centímetros de agua? Y el valor de centímetros de agua es el valor de presión pico menos el valor de peseta, o sea, de la presión inmediatamente después que se inició la pausa, que sería esa. Yo tengo prácticamente 13, o sea, tengo 16 y 13. O sea, 16 menos 13 tengo 3 centímetros de agua. Y esto yo debería dividirlo por el flujo. Ahora, la expresión como habrán visto en, en fisiología aplicada, la resistencia se mide en centímetros de agua por litros por segundo. Y yo acá tengo el valor de flujo, pero este valor de flujo es de litros sobre minuto. O sea que este valor de flujo yo debería dividirlo en 60, ¿sí? Para luego hacer la cuenta, ¿sí? No sé si podremos, déjenme probar si podemos hacer la cuenta. Vamos a buscar acá la calculadora. No se estaría abriendo la calculadora. Entonces, yo dije tengo 25.7 litros por minuto. Si yo esto lo divido en 60, me va a dar un valor de 0,42. ¿Sí? Entonces yo tengo un valor de, hemos dicho 3 de diferencia, dividido 0,42. Me dice que la resistencia de la vía aérea está cercana a los 7 centímetros de agua por litro por segundo. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como yo calculo la resistencia de la vía aérea. Lo otro que tengo que calcular es la complacencia. La complacencia yo la tengo que tomar desde una presión, de la presión plato tardía, ¿sí? Es decir, cuando ya sé que eso es verdaderamente presión alveolar, y restarle el valor de PIP. Entonces, yo acá tengo que la presión plato es 12
0,76 menos el valor de pi, que lo tengo en 5 centímetros de agua, menos 5 centímetros de agua. Eso es el cambio de presión, ¿sí? Eso sería la driving pressure, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos sacado 8 hace un ratito? Bueno, está en 7,76. Entonces, este es el valor de cambio de presión, ¿sí? Entonces, acá lo que yo debería hacer ahora es ver cuántos mililitros y hacer mililitros sobre centímetros de agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántos mililitros tengo? 300, 390 dividido 7, ¿cuánto era? Bueno, se me fue el valor, ahora ponen 8. Más o menos igual. Me va a dar que esa es la complacencia, 48 mililitros por centímetro de agua, ¿sí? Entonces, esta es la forma manual de sacar los cálculos de complacencia y resistencia. La otra forma es una forma automática en donde yo puedo ir a maniobras, mediciones, medición de complacencia y resistencia, le pongo iniciar y dejo que el respirador haga las cosas, ¿sí? Eh, bueno, miren, estuvo bastante acertado la medición. Bueno, sabes, me dio 50 de complacencia y creo que 7 de resistencia inspiratoria. Eh, fue bastante, fue bastante preciso, ¿sí? Esto no estaba chequeado. Así que, bueno, ha sido una forma práctica de verificar que lo que estábamos midiendo lo estábamos haciendo bien. También algunos ventiladores como este me pueden dar en ventilación controlada una medición continua de la resistencia de la vía aérea, de la complacencia y de la driving pressure, ¿sí? Que estos son valores tomados directamente desde el ventilador, que puede ser un poco más fiable a los valores que nosotros estamos tomando, porque nosotros estamos tomando, el equipo siempre muestra valores un poco filtrados, entonces nos podemos guiar tranquilamente por esto. Entonces, quizá alguno diga por qué no empezó por acá y, y me mostró esta pantalla en vez de hacer tantos cálculos, y porque en realidad eh, no sabemos qué ventilador tenemos, y con cualquier ventilador nosotros tenemos que ser capaces de hacer los cálculos. Por eso es que no le mostré esa pantalla inicialmente. Perdón, vamos a cambiar la pantalla, volver a la pantalla Home. Bien, vamos a ver si este paciente comienza a respirar un poquito, como para ver qué puede pasar cuando el paciente comienza a respirar. Vamos a ver si el simulador nos toma el cambio. Bueno, fíjense que la curva ya está haciendo una cosa media rara, ¿sí? Fíjense cómo cambió la curva de presión. Ahí no, pero tiene esta oscilación. Ahí tampoco. Ahí me apareció un pulmoncito y me marcó acá un disparo. ¿Sí? Medio como que el volumen se fue para arriba. ¿Sí? Entonces, eso me puede estar mostrando que el paciente está haciendo un esfuerzo y que no tiene que estar y no está muy sincronizado con el equipo. Entonces, yo acá tengo que empezar a mirar al paciente y ver qué puede estar pasando. Pero esta curva está buena para que la analicemos. Miren, vamos a partir desde esta curva. En esta curva fue una ventilación controlada en donde el paciente no participó ni el inicio ni el fin de la ventilación, entonces la curva de presión se comportó tal cual nosotros habíamos descrito. Fíjense en esta. En esta es una ventilación asistida. ¿Cómo me doy cuenta? Y porque hay acá una deflexión de presión en la curva de presión. Y fíjense que la curva de presión es muy diferente a esta otra. ¿Sí? Comparamos estas dos curvas, vemos que este, eh, esta pendiente se desplazó hacia la derecha, se fue hacia abajo.
¿sí? Ahora, si vemos el flujo inspiratorio, vemos que el flujo inspiratorio no se modificó. Y si la complejizamos un poquito más y vemos esta curva, vemos que arrancó parecida a esta parte es muy parecida a esta, pero después la presión cae y el flujo inspiratorio prácticamente no se modificó. ¿Qué es esto? Esfuerzo del paciente, ¿sí? ¿Y cómo sé que es esfuerzo del paciente? Y porque esta curva, en esta curva la presión se desarrollaba sin la participación del paciente, es decir, con una elasticidad o con una complacencia, si ustedes quieren, fija, porque el paciente no estaba participando, mientras que en esta curva, el paciente al hacer un esfuerzo inspiratorio es como que expande su pulmón, por lo tanto eso es como si fuese un aumento de complacencia y para que la presión no cayera o siguiera siendo de esta misma forma, yo tendría que entregar más flujo. Pero como el equipo está controlando el flujo, ¿sí? Y y no lo va a modificar, al ser el flujo fijo, lo que va a caer es la presión. Entonces acá estamos viendo que lo que decíamos anteriormente, que el flujo en la clase anterior es la variable de control. Acá tienen la prueba de que el flujo es la variable de control o la variable independiente y que la variable dependiente en este modo es la presión. ¿Sí? Y lo que vemos estos saltos de volumen es porque por ahí puede haber un doble disparo, o sea que el equipo alcanza, dispara, hace un disparo, a ver si está graficado. Bueno, es como que el equipo disparó, hubiese disparado aquí al medio. Fíjense, acá pasó. Fíjense. El equipo disparó, ciclo, no alcanzó a sacar todo el volumen y volvió a disparar. Por eso es que la presión acá es superior. Y el volumen que el equipo alcanza a medir en algunos ciclos es mayor porque se produce este apilamiento. Esto es lo riesgoso, ¿sí? Porque acá sí puede haber atrapamiento de aire, acá sí puede haber sobredistensión, y es acá donde yo tengo que estar muy atento a cuál es el valor de la alarma de presión máxima para que en el caso que esta presión se eleve por o alcance valores riesgosos, el equipo interrumpa la inspiración y me proteja la ventilación del paciente. ¿Sí? Bien. Eh, Decíamos que acá la única forma que yo podría solucionar esto es dándole más flujo. Y acá donde ponemos a prueba lo que decíamos antes. ¿Cuál puede ser una opción? Pasar una onda de flujo desacelerada. A ver qué pasa con una onda de flujo desacelerada. Bueno, ahí justo no hubo esfuerzo. Bueno, ahí hubo apilamiento. Fíjense lo que pasó y el equipo aumentó el flujo, pero no fue suficiente para compensar el esfuerzo del paciente. Quizás debería aumentarlo más. Bueno, ¿qué hago para aumentarlo más? Y le achico un poco el tiempo inspiratorio. Vamos a poner el 0,7. Vamos a ver qué hace el equipo ahora. Es una cosa rarísima. Acá está haciendo el esfuerzo post inicio de del disparo. Por eso es que la curva cae. ¿eh? Bueno, ahí justo coincidió con el disparo. Y ahí está el medio, fíjense. ¿Mejoró? Sí, mejoró, pero yo no estoy logrando buena sincronía. El equipo empieza a hacer todo este tipo de curvas raras, que eso es esfuerzo del paciente, y como ven ya probamos cambiar onda de flujo, no nos fue bien, cambiamos tiempo inspiratorio, no nos fue bien. ¿Y qué podríamos hacer entonces? Y bueno, cambiemos la variable de control. Pasemos a presión control y veamos qué hace el equipo. Algo totalmente distinto, ¿verdad? Miren acá cómo la presión se mantiene estable y cómo acá la onda de flujo cambia, ¿sí? Que se puede ver también en la curva de volumen. O sea, acá el equipo disparó en controlada, pero la mitad de la inspiración el paciente hace el esfuerzo inspiratorio. Y fíjense que a diferencia de volumen, que el flujo permanecía fijo y la presión caía,
acá el flujo vuelve a acelerar, ¿sí? O sea, está respondiendo al esfuerzo inspiratorio del paciente, y por eso mantiene la presión estable. Acá pasa verdaderamente lo que decíamos antes. El equipo responde a ese esfuerzo del paciente con aumento de la velocidad de flujo y eso produce una estabilización de la presión y una mejor sincronía paciente-ventilador. Obviamente que esto hay que tener cuidado con cuál va a ser el volumen corriente resultante. Pueden pasar cosas raras como pasan acá. ¿Esto qué es? Esto es que cuando el equipo cicló cuando el paciente todavía estaba haciendo esfuerzo. Por eso es que se produce este movimiento de flujo acá medio raro, ¿sí? Sería un ciclado prematuro. Pero bueno, eso es entrar un poquito más fino en el monitoreo de sincronías, que no es el objetivo de la clase. Sí, el objetivo de la clase es que eh, ustedes vean cómo se comporta dinámicamente el ventilador en distintos modos ventilatorios y cómo responde al esfuerzo del paciente. Eh, y acá claramente tenemos una imposibilidad de coordinar el tiempo inspiratorio neural con el tiempo inspiratorio mecánico, ¿sí? Entonces yo acá podría probar de achicar el tiempo inspiratorio, de cambiar la frecuencia, de modificar el rate time, ponerle más presión, menos presión. Pero si yo veo que el paciente tiene un estímulo ventilatorio estable y que está participando eh, eh, en forma constante de la ventilación y la condición física, perdón, clínica del paciente es apropiada, es decir, un paciente que yo lo estoy tratando de desvincular, eh, puedo progresar hacia un modo espontáneo. Si la situación es distinta, es decir, un paciente que está crítico, supongamos que un paciente hipoxémico que está crítico, está desorientado, que hace esfuerzo ventilatorio y se desatura, entonces en ese caso yo debería ver la posibilidad de sedarlo, ¿sí? O de disminuir su esfuerzo inspiratorio. Y esas van a ser las dos situaciones que ustedes van a tener. Pero interrumpo porque acá hay una parte interesante porque marca una diferencia con el modo volumen control. Acuérdense que el volumen control, cuando hizo una apilación de inspiraciones, es decir, que cuando el equipo no había terminado de ciclar, disparó de nuevo, la presión se fue hacia arriba, ¿sí? En cambio acá fíjense que la presión se mantiene estable, ¿sí? Ahora, la pregunta sería, ¿esto me protege de la sobredistensión? No me va a proteger de la sobredistensión porque el paciente está haciendo un esfuerzo que hace que aumente el volumen. Lo que sí me está protegiendo es de una sobrepresión dentro del sistema. O sea, fíjense que acá el volumen también aumentó porque hubo apilamiento de volumen. No fue tan grande como en volumen control. ¿Por qué? Porque yo acá tengo un límite de presión, ¿sí? Si el paciente está más protegido, sí. Ahora, decir que no se va a producir sobredistensión en un modo con control de presión es imposible. Decir que está más protegido, como decíamos recién, eso sí es más factible de decir. Ahora bien, si vamos a la primera situación que decíamos, paciente que está participando de la ventilación y que yo quiero llevarlo hacia una desvinculación, no logro sincronizarlo en presión control, puedo pasar a presión soporte, ¿sí? Tomar como referencia el nivel de presión control que estoy utilizando, que creo que era 8 centímetros de agua. Se le vamos a poner 8 centímetros de agua. Verificamos el resto de los parámetros, sensibilidad expiratoria, sensibilidad inspiratoria, FiO2, etcétera, y si estamos de acuerdo le damos iniciar. Y vamos a ver qué hace el equipo acá. Sincronía. Ahora el equipo está siguiendo la frecuencia respiratoria del paciente. Si el paciente tiene 15 de frecuencia respiratoria, y acá yo podría ver qué cosas tengo que monitorizar en el paciente que está en ventilación espontánea. Porque hoy en día, recuérdense que hablamos de ventilación protectiva, en tanto en modos de control de soporte total como en modo de soporte parcial. Eh, Vamos a ver solamente una maniobra, ¿no? Hay varias, pero no los vamos a tosigar con
por muchas vamos a ver la que más se está difundiendo y que yo considero puede ser la más efectiva, que es apretar el botón de pausa expiratoria, dejar que el paciente haga un esfuerzo. Vamos a subir un poquito la curva. Fíjense que acá el equipo me está mostrando el esfuerzo del paciente. Entonces, si yo voy con el cursor acá, el cursor me está diciendo cuánta presión hay. Si yo hago la diferencia entre la presión desde donde partió el esfuerzo, que son 5 centímetros de agua, hasta esto que es 1 centímetro de agua y medio negativo, tengo una diferencia de 6 centímetros de agua. Esto es lo que se llama presión de oclusión. Bueno, si yo lo multiplico esto por un factor de corrección que es de 0,75, me va a estar dando la presión muscular que el paciente está generando, ¿sí? Esto me sirve, esta maniobra de presión de oclusión me sirve para que yo mida el esfuerzo muscular del paciente y que yo pueda adaptar la presión de soporte a esta presión de oclusión. ¿Cómo realizaría eso? Y si la presión muscular que yo mido es muy baja, supónganse 2-3 centímetros de agua, eh, lo que yo debería hacer es bajar el nivel de soporte porque estoy diciendo que el paciente está sobresoportado. Si está en un nivel como este, de 7 centímetros de agua hasta 10 centímetros de agua, puedo decir que el nivel de soporte es apropiado. Y si el esfuerzo muscular es mayor, de 12 centímetros de agua o más, o 13 centímetros de agua, puedo pensar que el paciente está subasistido y en ese caso debería aumentar el nivel de presión de soporte. Pero bueno, eso es monitoreo de esfuerzo. Vamos a tratar de repasarlo cuando veamos estrategia ventilatoria. ¿Hay otras formas de medir esto? Sí, yo podría medir drive ventilatorio, midiendo P01. Por ejemplo, si yo acá pongo medición de P01, el equipo va a hacer una pausa de 100 milisegundos y me va a decir cuál es el nivel de P01 y con esto yo puedo medir drive y esto me serviría también para adecuar el nivel de presión, el nivel de presión de soporte. O podría hacer una pausa inspiratoria. Si hago una pausa inspiratoria, yo mido la plató inspiratoria y esto me va a permitir saber cuál es la verdadera driving pressure que el paciente tiene. ¿Sí? Pero bueno, eso quizás sea un monitoreo un poquito más avanzado, pero bueno, quería mostrarles esta maniobra. Lo que sí tenemos que ver también es lo que hablábamos de sensibilidad expiratoria. Fíjense que acá tenemos 25% de sensibilidad expiratoria, que esto va acorde al pico de flujo. Lo que podemos hacer es subirle, checarle el tiempo de rise time, como para que sea un poquito más notorio. Bien, lo que vamos a hacer primero es llevar este valor hacia arriba. Fíjense los valores resultantes de la ventilación. 0,66, 0,63, perdón, de tiempo inspiratorio, 463 de volumen. Lo vamos a llevar bien alto para que sea bien notorio, 60%. Fíjense cómo cayó el tiempo inspiratorio, 0,53, ¿sí? Y cómo cayó un poco el volumen. Al revés, si yo llevo el volumen, el criterio de ciclado bien abajo, fíjense cómo aumentó el tiempo inspiratorio y aumentó un poco el nivel de volumen, ¿sí? Incluso esto lo podríamos hacer un poquito más, a ver si esto alcanza. Estoy modificando un poquito las condiciones de ventilación como para tratar de achicar un poco más, alargar, perdón, un poco más el... Fíjense, ahí tengo un tiempo inspiratorio de 0,98. 1,14. Bueno, se me fue la mano. Vamos a ver un poquito qué pasa acá. Vamos a volver a ir a un criterio de ciclado de 65%. Acá es mucho más notorio. Fíjense cómo cayó el tiempo inspiratorio
y cómo eh, cayó el nivel de- de volumen corriente, ¿sí? A lo que teníamos recién. Y si lo llevo a un criterio tradicional, que es el 25%, ahí em, tengo un tiempo inspiratorio diferente con un volumen que sería diferente. Bien, este obviamente es un modo también de winning, de Stetec. Bueno, hay una clase de winning, no lo vamos a spoilear, pero bueno, yo debería ir trabajando con el nivel de presión de soporte, el volumen corriente resultante y otros valores como FBT, como para ir monitorizando el esfuerzo del paciente. Bien, estas son las principales herramientas que tenemos para hacer un monitoreo del paciente en ventilación mecánica. Si sacamos el esfuerzo del paciente, no me tomo el cambio de esfuerzo, eh, simplemente va a ser para mostrarles un poquito más de monitoreo del paciente de variables combinadas en un paciente en ventilación controlada. Vamos a esperar que se acaben los esfuerzos. No me está tomando el cambio de esfuerzo, no sé por qué. Segundito, por favor, que esto, como decía Tuzán, puede fallar y no me toma el cambio de esfuerzo. No. Bueno, lo que vamos a hacer es pasar stand-by un cachito, vamos a cambiar el simulador. Simplemente esto es para complementar un poco lo que hemos visto de monitoreo. Voy a cambiar un poquito la escala. Soy la alarma de presión para que no moleste. Bien, eh, ¿qué otras cosas puedo monitorizar en un paciente? Yo acá tengo distintos valores. Vuelvo a tener constante de tiempo expiratorio. Acá me está midiendo el valor de fuga, ¿sí? Que si cambiamos el modelo y fíjense como acá hay un pequeño escalón. Incluso esto puede servir para que les muestre esto. Fíjense, ya que estoy diciendo el paciente está disparando, ¿sí? Vamos a cambiar la alarma de volumen, porque como estar usando un simulador artificial, la alarma va a molestar bastante. El paciente está disparando bárbaro, ¿sí? Me puedo quedar tranquilo, pero yo por ahí veo al paciente y digo, pero el paciente no está haciendo esfuerzo. Entonces, ¿cómo puedo saber si el paciente está haciendo esfuerzo o no? Repitiendo lo que hicimos en maniobra de oclusión. Aprieto pausa expiratoria y fíjense, no hay esfuerzo del paciente. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa rara tengo? Que la curva de volumen está muy lejos de cero. ¿Sí? Y acá el equipo me está diciendo que hay fuga. Entonces, ¿qué es esto? Autodisparo por fuga. ¿Sí? Entonces, yo tendría que solucionar, eh, o sea, esto me invita a que yo busque qué es lo que está fugando, ¿sí? A solucionar esa fuga y ahí ver si se normaliza la ventilación. Eh, lo otro que tengo que voy a poder monitorizar en ciertas condiciones es estrés index, que en este caso, vamos a ver si lo podemos medir con un tiempo inspiratorio más largo. El estrés index lo que analiza es el desarrollo de la curva de presión
en relación a un volumen constante, si yo tengo que tener una onda de flujo constante con un tiempo inspiratorio suficiente, y el equipo cuando tenga un valor apropiado de Stress Index me lo va a mostrar acá, ¿sí? Ahí me está mostrando el valor de Stress Index, que en todo caso después consultaré si lo desarrollamos en la clase de estrategia. Y en la pantalla que veíamos anteriormente, que nosotros le llamamos pulmón activo, nosotros tenemos la medición de la resistencia de la vía aérea, de la complacencia y driving pressure de tiempo real, como veíamos recién, y a esto se ha agregado el mechanical power y el elastic index, que esto está haciendo un cambio en la ventilación mecánica actual, en donde ya no medimos tanto valores de presión, sino que lo medimos en valores de energía, por eso dice joules minuto. Eh, pero esto forma parte quizás de un monitoreo un poquito más complejo. Lo que sí tenemos también en monitoreo en tiempo real es la complacencia, y de acuerdo al nivel el nivel de complacencia va a ser el color del pulmón. Si la complacencia cae, el pulmón se va a poner de color amarillo o rojo de acuerdo al valor, y esto puede servir como un monitoreo rápido de lo que es la ventilación mecánica. Bien, no quiero marearlos más. Llevamos ya bastante tiempo en la clase y espero haber cumplido o haber alcanzado las expectativas que ustedes tenían con respecto a esta clase. Si hay alguna pregunta, tener que esperar a que se produzca el encuentro presencial para poder sacarnos las dudas. Yo por lo pronto voy a ir, en base a estas clases, preguntando si quieren que ahondemos más en las próximas, en algunas variables un poquito más elaboradas de monitoreo. Bueno, ha sido un gusto para mí participar de estas dos clases. Espero que les sea de utilidad y nos veremos pronto. Saludos, saludos a todos.